Hoy vamos a estar hablando sobre este gran libro, Conscious, por Anaka Harris. Un tremendo libro. Si eres una persona que está interesada en conocer sobre los misterios de lo que es la conciencia, sobre los problemas y dilemas que hay dentro de la ciencia en la neuropsicología y en la neurología, es un excelente libro si estás comenzando a investigar sobre este tema. Por ejemplo, si lees libros como Conscious Explained por Daniel Dennett, se te va a hacer sumamente difícil. Y no solamente eso, por ejemplo, libros como este, que también abundan sobre el tema de la conciencia, no tan solo son sumamente complicados para personas que no son especialistas en ese tema, como lo soy yo, sino que en muchas instancias estos libros sumamente técnicos olvidan otros conceptos, se enfocan solamente en una visión y olvidan otros panoramas, otras teorías que también intentan explicar lo que es la conciencia y cómo ellos entienden que florece esta experiencia que nosotros llamamos conciencia. Ahora, hasta el día de hoy somos el único animal que tiene la capacidad de lograr, de poder planificar, de pensar qué está pensando, lo que se llama la teoría de la mente. E incluso que puede intentar imaginar cómo sería tener la experiencia de ser otro organismo. Por ejemplo, cómo se sentiría ser un delfín. O sea, podemos imaginar cómo sería la experiencia vivida de otro organismo. Eso es una capacidad, una habilidad que solamente es única en el ser humano. Los dos problemas fundamentales, está el problema difícil y el problema fácil en la conciencia. El problema difícil es básicamente que aunque podemos identificar qué parte del cerebro se activa cuando estamos realizando una actividad o cuando recibimos un estímulo, incluso así no comprendemos cómo se forma o en dónde se forma la experiencia. Hoy, gracias a la tecnología, podemos identificar qué parte del cerebro se activa cuando, digamos, por ejemplo, tomas una copa de vino. Aún así, no sabemos por qué y dónde se reproduce el concepto de experiencia. Digamos, cuando tomas una copa de vino, reconoces si el vino es dulce o amargo y por tanto tienes esa experiencia. Existen computadoras con algoritmos que pueden identificar lo que compone que un vino sea dulce o amargo, porque conoce cuáles son los componentes bioquímicos que hacen que un vino sea dulce o amargo para el ser humano. Pero la computadora en ningún momento tiene la experiencia de lo que es dulce o amargo. Por tanto, hoy día, aunque conocemos qué parte del cerebro se activa cuando realizamos una tarea o recibimos un estímulo, no sabemos por qué o cómo o dónde se produce la experiencia. Y la autora expone una teoría que para mi entender no es muy famosa en otros libros sobre este tema. Y es un término que, si no lo digo mal, se llama panpsychisms. Es una teoría que intenta explicar la conciencia desde otro paradigma. Se fundamenta en que básicamente, como ustedes conocen, el mundo es material. Todo lo que existe está compuesto de átomos. La teoría menciona que básicamente los átomos, la partícula más pequeña de la materia, es consciente. Es decir, la conciencia es un fundamento principal, fundamental en el universo, en el mundo material. Nuestro cerebro, nuestras neuronas están compuestas de átomos. Por tanto, esa recolección de átomos que cada uno individual es consciente, eventualmente forma lo que es la experiencia humana.
El problema de esta teoría es que básicamente no puede explicar cómo partículas individuales, cómo cada átomo, si es consciente, eventualmente puede producir una conciencia más compleja, como por ejemplo la experiencia humana. Esta teoría vuelve a caer en el mismo problema. No puede explicar cómo diferentes neuronas que se disparan en diferentes intervalos pueden producir lo que es la experiencia humana. Aunque el libro continúa con otras teorías y con otros estudios sumamente interesantes que ella utiliza para evidenciar que básicamente el ser humano no tiene free will, libre albedrío, pero sería un video demasiado largo, que recomiendo que lean este libro. Es un libro sumamente corto, pero es un libro que es sumamente vital para ver la vida desde otro punto de vista.